Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al resumen del estudio de la lección número 12 de este cuarto trimestre del año 2025. Y es maravilloso. Es para honrar y glorificar el nombre de Dios, de cómo Él nos ha guiado durante todo este año. Y hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Para esta lección número 12, el título es Dios es fiel. Y recuerda que durante este trimestre hemos estado estudiando el tema general, lecciones de Josué acerca de la fe. Y no sé cuántos podemos dudar de esta aseveración. Dios es fiel. Y gloria sea su nombre por eso. Yo podría contarte muchísimas experiencias de los últimos días en los cuales puedo dar fe de que Dios es fiel. Cuando John F. Kennedy se dirigió a los Estados Unidos en su primer discurso como presidente, él dijo estas palabras: con la conciencia tranquila como única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos, avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda, pero sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra. Por eso nuestro texto para esta semana, que se encuentra en Josué 21:45, dice: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Que las palabras de Josué en nuestro texto de esta semana resuenen en tus oídos cada día de tu vida y que puedas decir junto con todos los hijos de Dios todos los días, al terminar tu jornada: Dios es fiel. La primera parte de nuestra lección lleva por título Todo se cumplió. Josué describe la fidelidad de Dios con las palabras del verso 45 del capítulo 21, que dice: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y Pablo describe la fidelidad de Dios hacia nosotros de la siguiente manera en 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Yo alabo el nombre de mi Dios, porque este Dios que acabo de describir en 2 de Timoteo 2:13 y en Josué 21:45 es mi Dios. Cuando Él me da una palabra, Él me la cumple. Los israelitas debían de recordar cada día que solo podrían reclamar las victorias sobre sus enemigos o la tierra como su herencia en virtud de la lealtad de Dios a sus promesas, a la fidelidad de Dios. Él les dio toda la tierra, entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y como había jurado a sus padres, todo se cumplió. Todo el éxito de Israel había de atribuirse únicamente a la iniciativa divina y a la fidelidad de Dios. Y la verdad que nosotros también, todos nuestros éxitos, todas nuestras victorias son únicamente en respuesta a la fidelidad que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Recuerda, querido, todo don perfecto proviene de Dios. Jamás cometas el error de atribuirte alguna gloria por tus éxitos. Todo proviene de Dios y a Él tienes que darle la honra y la gloria por todos tus éxitos y victorias. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Una señal de preocupación. Y es que nosotros tenemos que tener claro, tan claro como lo tenía Israel,
que el éxito nunca debe de darse por sentado, que siempre está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a Dios es la condición para el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Cuando tú necesitas algo de Dios, recuerda, Dios está presto para hacerte llegar sus bendiciones en respuesta a tu fidelidad, a tu obediencia a Él. Dios peleó por ellos para que tuvieran la tierra. Dios seguiría peleando por ellos hasta sacar al último filisteo, si ellos permanecían del lado de Dios. El Señor luchó por ellos. No fue gracias a su poder militar, sino a la intervención de Dios como consiguieron poseer la tierra. Si hay alguien que estaba consciente de todo eso, era Israel. Porque había visto cómo Dios había derrotado a ejércitos de 180,000 hombres sin que ellos movieran un dedo. Dios había dado a Israel ahora el reposo de sus enemigos. Ya se los había entregado a todos. Ya los había derrotado a todos. Pero la victoria no era una realidad consumada e inmutable para Israel, sino una posibilidad siempre presente mediante la confianza constante en la fiel ayuda divina. Israel podía vivir tranquilo si vivía siempre para obedecer al Señor, para reconocer que Dios era su guerrero poderoso. Dios sigue peleando por nosotros. Su victoria en la cruz la ganó para nosotros y la única manera de vivir esa victoria cada día en nosotros es haciendo lo que dice Pablo, llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia y poniéndonos todos los días la armadura de la fe. No te atrevas a salir indefenso al mundo. ¿Por qué? Porque ahí está un enemigo que nos está esperando y sabe que puede derrotarnos si no nos ponemos la armadura de la fe. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Límites definidos. Nosotros debemos de estar conscientes que como pueblo de Dios somos peregrinos en este mundo, en esta tierra. La palabra de Dios lo dice claro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos hacia la tierra prometida. Y hay instrucciones para nosotros, para guiarnos y mantenernos a salvo en el camino hacia la tierra prometida. Una de las instrucciones más importantes es, no hagan lo que ellos hacen. No hagas lo que el mundo hace. Y no hagas ninguna alianza con ellos. Recuerda esas dos instrucciones y vas a mantenerte a salvo en el camino hacia la tierra prometida. Dios es claro con nosotros. ¿Queremos ser victoriosos y conquistar la tierra prometida? No hagamos como hacen los pueblos paganos. No hagamos como hacen los pueblos que nos encontramos en el camino. Ay, es que ellos ganan más gente haciendo esto. No, esa no es nuestra instrucción. Dios ha dejado sus instrucciones claras para nosotros. El peligro al que Israel se enfrentaba no era la enemistad de las naciones, de las que quedaban para conquistar. Ese no era el peligro. Israel debía preservar su singular identidad. Israel tenía que ser un pueblo diferente. Así nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que ser diferentes. No podemos andar como andan los del mundo y pensar que somos pueblo de Dios. No te equivoques, que no te engañe el enemigo. El peligro de hacer alianza con los cananeos, con los filisteos que quedaban en la tierra, consistía en que Israel perdiera su pureza como pueblo de Dios, su pureza espiritual,
Y la intención de la amonestación de Josué no era promover la pureza racial o étnica, sino evitar la idolatría que podía conducir al colapso espiritual de Israel, lo cual vivieron porque no siguieron las instrucciones. Ese peligro está en nuestro pueblo también, en nuestras congregaciones como pueblo de Dios. Muchos quieren llegar a ser parte del pueblo de Dios con las costumbres de los pueblos cananeos. Y no, Dios no acepta eso. Dios es claro. No hagas lo que ellos hacen, ni hagas alianza con ellos. ¿Quieres estar en la tierra prometida? Mantente lejos de los peligros y las trampas del enemigo. Y vístete con la armadura de Dios. Nosotros tenemos un gran secreto para mantenernos libres de las acechanzas del diablo. Sí, y está escrito en las Sagradas Escrituras. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título La ira del Señor. Algo que no quisiéramos que existiera en las Escrituras, pero sí existe. Y en el monte Gerizim se leyeron las bendiciones por la obediencia. Y en el monte Ebal se leyeron las maldiciones por la desobediencia. Ahora, si Dios cumple en rodearnos de bendición si somos obedientes, ¿por qué no va a cumplir las maldiciones si somos desobedientes? Dios siempre es claro, Dios nos habla bien claro. Dios no nos oculta las cosas. Y el adagio popular dice, en guerra avisada, no muere soldado. ¿Qué es la ira del Señor? La ira del Señor es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado y el mal. Su ira no es nunca una reacción emocional, vengativa o impredecible, nunca. Y el día que Él derrame su ira, la palabra de Dios lo describe como su obra extraña. Porque Él lo que quiere es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hizo un llamado al pueblo antediluviano 120 años y no procedieron al arrepentimiento. Vino la ira de Dios y se los llevó a todos, excepto a Noé y a su familia. Los de Sodoma y Gomorra, Lot y su familia los llamaban al arrepentimiento. Ninguno quiso arrepentirse. Y el clamor de la gente buena de Sodoma y Gomorra llegó hasta el cielo y Él descendió y derramó su ira sobre esos pueblos. ¿Les advirtió? Claro que sí. Y queridos, nosotros también estamos advertidos. Así como la vida eterna es la recompensa de los que caminaron con Jesús en esta vida, la ira de Dios será la consecuencia de los que rechazaron su oferta de salvación. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. No la rechaces. La quinta parte de la lección lleva por título Aférrate a Dios y está basada en el libro de Josué, el capítulo 23 y verso 11. Ahí encontramos a Josué exhortando a Israel a amar a Dios sobre todas las cosas. Y es que esa era la única forma en que Israel podría evitar la tentación de la idolatría y la ira de Dios. Fomentar la lealtad consciente y constante al Señor era la manera en que Israel se podía mantener libre de caer en los pecados de los pueblos cananeos. El amor a Dios no puede forzarse, porque si el amor de Dios fuera forzado, dejaría de ser lo que esencialmente es, que es amor. Ahora, ¿en qué sentido es posible requerir que alguien te ame? La única manera en que una persona puede requerir amor de otra es amándolo. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros.
nos dio su amor, nos ama con amor eterno, así dice. Y como les expliqué, cuando Él derrame su ira sobre los pueblos que lo han rechazado, sobre las personas que lo han rechazado, la palabra de Dios lo llama su obra extraña. Josué llamó al pueblo diciéndole que guardara con diligencia sus almas para que amaran a Jehová su Dios. Y la única manera en que podían hacerlo era aceptando el amor de Dios por ellos. Pero el amor, como les dije, no puede forzarse. La única manera en que puedes pedir que te amen es porque tú amas. ¿Y cuántas veces y de qué formas Dios mostró su amor para su pueblo? ¿Y cuántas veces y de qué formas Dios muestra su amor para con nosotros? Dios siempre quiso que la obediencia a sus mandamientos surgiera de manera natural, de manera espontánea, de una relación personal con Él, que estuviera basada en lo que Él hizo por nosotros como una demostración de su gran misericordia y de su gran amor. Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Y de esa manera nosotros podamos corresponder al gran amor de Dios. En consecuencia, su amor para con todos constituye el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo. ¿Por qué Dios tiene que andarnos rogando que lo amemos? ¿Por qué? Porque su amor hacia nosotros es tan grande que quiere que lo disfrutemos de manera plena, amándolo. Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios por sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. ¡Qué gran mentira! Él asevera que si bien las amenazas de la palabra de Dios están para servir a ciertos propósitos en su gobierno moral, nunca se cumplirán literalmente. Pero en todos sus tratos con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. Por eso te digo, Dios siempre es claro, Dios no anda con medias tintas, Dios te habla las cosas como son. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Por eso Cristo vino a morir por nosotros. La así llamada benevolencia, que quisiera hacer a un lado la justicia, no es benevolencia, es debilidad. Y no tenemos un Dios débil. Dios es quien da la vida. Desde el principio todas sus leyes fueron ordenadas para favorecer la vida. Pero el pecado destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido. Y como consecuencia vino la discordia. Mientras exista el pecado, los sufrimientos y la muerte serán inevitables. Únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado, puede el hombre escapar en su propia persona a sus funestos resultados. Queridos, nos espera un mundo sin pecado. O sea, un mundo sin muerte, un mundo sin dolor, un mundo sin llanto, un mundo sin enfermedad, sin maldad. En el mundo que nos espera no habrá ni señas de que hubo un mundo lleno de maldad. Prepárate para vivir allá y comienza a separarte del pecado y a buscar la justicia aquí y desde ahora. Hemos llegado al final del resumen de la lección número 12. Dios es fiel. Sé tú también fiel con Él. Te espero en nuestra última lección de este cuarto trimestre, la próxima semana. Y recuerda, mientras los días pasan,
Cristo viene, prepárate.